tal? ¿Qué tal? Y bueno, bienvenidos a otro capítulo más, episodio, no sé cómo denominar esto. Pero en esta ocasión vamos a platicar con otra compañera, otra amiga que sufrimos en la misma generación. Tal vez no tan cerca como los antiguos invitados, pero se compartió el mismo sufrimiento, por así decirlo, al mismo tiempo. Y pues hoy vamos a estar platicando con Idalí Martínez, bienvenida. ¿Qué Muchas tal? gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta, estoy muy feliz. Por ahí platicábamos, ya te lo decía, te felicito enormemente por haber creado esta plataforma y hoy estoy muy contenta de que me hayas invitado y de estar aquí compartiendo. Ustedes no lo ven, pero estoy rojo. Me estoy chiviando. Sí. No, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, la idea es compartir como esas historias que como comentamos ahorita poquito antes de empezar a grabar, que pues sí, ¿no? Tú tienes esas historias tuyas que le cuentas a personas cercanas, pero pues no necesariamente, pues obviamente no todos saben. Y que, como ya había dicho en otro, pues, le dan un poquito más de fondo a la persona que a lo mejor viste durante 5 años en tu salón, entregando trabajos, o con las mismas ojeras, o llegar desarreglado, pero llegué y entregué. Pero saber esos detallitos que dices, no manches, o sea, y siento que lo bonito también de esto es que tú mismo vayas como poniéndote en el mismo tiempo, como que, cuando esta persona estaba pasando por esto, ¿qué estaba haciendo yo? Y como que irte dando y no sé, le va dando más fondo a la persona. Sí, Que es de lo dando que se sentido. trata todo esto. Entonces, vamos a empezar con la pregunta básica de esto. ¿En qué momento decidiste estudiar arquitectura? ¿Desde niña? ¿Un mes antes? ¿Cómo fue? Ya estando adentro, Ya ¿no? estando adentro, decimos que no sé cómo llegué aquí, pero pues voy a terminar. No, mira, mi historia es un poco larga, digo, vamos a tratar de resumirla porque no tenemos tampoco tanto tiempo, pero... Dale, dale. Bueno, lo que Sí. se pueda. Yo lo decidí desde muy niña. Nunca tuve como una figura en mi familia, por ejemplo, que fuera arquitecto o ingeniero como tal, sino no que yo recuerda, pero sí tuve cierta influencia por parte de mi papá. Mi papá es carpintero de profesión, entonces creo que siempre en casa veía como este tema de diseño y construcción, pero no era algo completamente definido, ¿no? Entonces, Okay. básicamente mi historia es que yo nazco aquí en Tijuana, me mudo a los 9 años a Nayarit Okay. y pues empiezo pues a vivir allá, ¿no? Empieza a haber un choque un poco de cultura. Pero en ese momento yo tenía cerca de entre los 9 y los 11 años. Okay. Yo participaba en la comunidad en Nayarit, digo, dando un poco de Sí, contexto. sí, sí. Nayarit es un estado que es muy de hacer comunidad. Creo que aquí en Tijuana de repente somos un poquito aislados en nuestras dinámicas, pero más al centro del país se vive más esta dinámica de amigos de barrio, la comunidad. Este tema también de religión influye mucho porque fiestas patronales y demás. Sí. Es más como recurrente, ¿no? Entonces empiezo yo a llevar actividades con otros niños y jóvenes de la comunidad y básicamente nuestra labor era ayudar a comunidades más vulnerables. Lo empecé a hacer desde muy, muy niña y al ver esas realidades en la zona de Nayarit, me empiezo yo a cuestionar qué podía hacer yo de mi vida para poder ayudar a las personas. Entonces se me cruzaban por la mente mil cosas, desde ser maestra para ayudar a la educación, ser doctora, lo cual era casi nulo la posibilidad. Okay. Y justo en el periodo de los 12, 13 años que entro a la secundaria, me topo por ahí que era mi maestro de dibujo técnico, que resulta ser un arquitecto. Entonces, él, no tengo muy claro las palabras, pero él menciona algo de que él se dedicaba a diseñar viviendas y los espacios en donde la gente habitaba. Okay. Y a la par de eso, yo ya estaba colaborando con otro grupo de jóvenes que hacíamos misiones más específicas. Llevábamos alimentos a otras comunidades. Nayarit es un estado que está rodeado de sierra, entonces ya habíamos subido la sierra, veíamos otras realidades. Y estando en una misión, recuerdo yo esas palabras de ese que era mi maestro y digo, es que lo que yo
tengo que hacer y a lo que me tengo que dedicar es diseñar una nueva realidad para la gente que vive así, ¿no? Ok. Entonces, para Sí, mí la suena respuesta fue conviértete en una arquitecta. arquitecta. Ok, y todo eso entre los, dices, como en la etapa de la Cerca de secundaria. los 11, 12 años. Pues sí suena una visión clara y te digo porque eso que cuentas, sí siento que cuando entramos a la carrera y que es que exponíamos o tocábamos un tema, sí recuerdo como que tú ibas muy enfocado, tu mentalidad, tu mindset sí iba muy dirigido a ayudar, ¿no? A crear comunidades. Bueno, no recuerdo exactamente qué era, pero sí recuerdo que iba muy enfocado a eso, o por lo menos el recuerdo que tengo. Pero entonces, ya iba, pues sí, entonces comienzas como tu primer acercamiento al diseño y construcción es tu papá y luego ya como tal a la arquitectura, que es el profesor. Así es. Y ya cuando decides como, ok, quiero ser arquitecta, o sea, ya empiezas a tomar pasos por ahí de diseño técnico o que Así es. empiezas a Sí, en la inclinarte por secundaria eso. llevé dibujo técnico, fue a aprender. El tema del dibujo artístico nunca ha sido muy fuerte hasta la fecha. Entonces odiaba Que las de clases muchos donde, no es nuestro. sí, donde me ponían a dibujar conejos o cosas así, era lo peor para mí. Pero Ok. cuando hacíamos isométricos, cuando veía yo como cómo analizar un objeto, verlo por todas partes, y poder dibujarlo, me encantaba. Okay. Y saliendo de la secundaria, entro a la preparatoria técnica que fue construcción. También estudié en Ok. Nayarit. Entonces ahí fue adentrarme muchísimo más a lo que era ya hacer un plano, Ok. construir. Incluso por ahí un maestro se nos ponía a hacer mezcla, ¿no? Ya era, Ok, ya se estaban metiendo sí, bien, ¿no? clases de topografía, muchas Mira, cosas, ¿no? entonces sí Entonces, llegaste con la mente más abierta a lo que era, ¿no? sí, yo ya llevaba un conocimiento ya de varios Una años. base ya Exactamente. bien establecida. Entonces, no, pero de que decides ser arquitecta y que lo empiezas a hacer, ¿te sigue llamando más la atención con cada vuelta o dices como que, ay, suena bonito dibujar y como plasmar la idea, pero ya el momento de estarlo haciendo, o sea, ¿te siguió llamando más la atención? O sea, ¿fue como una bola de nieve que iba creciendo? ¿O en algún Sí. punto hiciste como que, ay, mejor no? No, fíjate que sí, creo que siempre lo tuve muy claro. Creo que del momento en el que lo decidí, solamente fueron dar pasos a estar más segura. Ok. Entonces, sí, de repente, por ejemplo, cuando salí de la preparatoria, yo siempre fui muy buena en cálculo y me encantaba construir. Ok. Entonces, por ahí hubo mi papá, por ejemplo, amigos me decían, es que no eches a perder todo tu talento, vete a ingeniería Sí. civil. Es como, no seas arquitecta. Y yo, pero es que no. Entonces, por ahí creo que fue el único momento en donde a lo mejor dudé exactamente si era arquitectura o era ingeniería Ok, pero civil. seguía estando dentro de la Pero misma rama, ¿no? exactamente, para mí era muy claro que yo tenía que dedicarme a diseñar y a construir y por Ok. ahí, de hecho, ya entrando a la universidad, nunca se me va a olvidar que el arquitecto Gallardo, uno de nuestros profesores, dijo una frase que dijo, para mí resume todo lo que fue A mi ver, a ver. decisión, es un arquitecto es el diseñador de sistemas de vida. Ok, Entonces, sí, sí. para mí eso es una realidad Y y que se desde que acopló a tu idea, ¿no? exactamente, que dije, claro, esto se va a convertir en mi bandera porque Sí, sí, siempre lo ha sí. sido, pero ahora se traduce a una frase, ¿no? A una palabra. Sí, o ya se empieza a ver más claro lo que es, Claro, ¿no? Empiezas a quitar la paja y dices, ok, vas encontrando el sentido, ¿no? De sí, lo que así es. es, totalmente. Qué cool, porque, ok, entonces pasas la prepa, entras a la universidad, ¿y cómo fue ese proceso? Porque han salido hasta ahorita muy buenas historias. ¿Cómo viviste ese proceso de querer aplicar ya y decidirte como, no, sí, va a ser arquitectura? ¿Cómo Sí. viviste como que ese... Mira, yo, más que en sí la profesión, fue el espacio y el tiempo. Yo Ok, terminé la preparatoria en Nayarit. ok, Mm, contexto de nuevo, sí, cuando yo era muy niña, mi papá trabajaba en la carpintería aquí en Tijuana. Le iba muy bien. ok, Nuestro esquema de vida era muy bueno. Creo que no recuerdo en ningún momento en donde mi papá haya hecho evidente que había alguna carencia. ok, Además, ok, realmente era muy bien pagado su trabajo. ok, Cuando nos vamos a Nayarit, que fue por un tema de salud de mi abuelito materno, ok. y mi papá pues apoyó a mi mamá en la idea de, ¿sabes qué? Quiero estar con mi familia. Terminamos quedándonos a vivir allá 9 Eso es años. lo que te iba a preguntar porque dije, ok, yo pensé que se habían ido a vivir porque fue decisión de la familia, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Nayarit, pero entonces fue Ujú. por un tema de salud y se Sí, quedan ya estando allá. así es. Ok, Sí, le hablan a mi mamá, le dicen, ¿sabes qué?
pues tu papá, en este caso mi abuelo, está teniendo dificultades de salud. Ok. Entonces mi mamá obviamente quiso ir a visitar a su papá, a mi abuelita, y nos vamos todos con ella. Entonces ya estando allá, mis papás tomaron la decisión, de repente ya estábamos inscritos en la primaria, ya todo el mundo Ok. estaba en la escuela y ya mi vida era otra. El tema económico en Nayarit es muy distinto al de aquí en Tijuana. Entonces los salarios pues son completamente diferentes. Claro que las cosas son más económicas, pero el salario es muy bajo. Okay. Entonces pasamos de que mi papá aquí tenía contratos para cambiar cocinas completas o hacer comedores o, sabes, trabajos muy grandes, a tener trabajos en Nayarit de arréglame esta silla, arréglame esta mesa, y ya pues al final él no podía cobrar lo mismo. Sí, sí. Entonces empezamos a tener por ahí como ciertas dificultades, y después de varios años, fueron cerca de 9 años de estar viviendo allá, mi papá, pues ya tengo 2 hermanos, entonces yo ya estaba a punto de entrar a la universidad y los gastos iban a más y a más y a más. Sí. Y él dice, ¿sabes qué? Realmente si nos quedamos aquí no les vamos a poder dar una buena vida a nuestros hijos. Entonces hablan, para ese tiempo pues bueno, mi abuelo ya había fallecido años anteriores, toman ellos la decisión y para mí fue muy difícil porque yo ya había pasado toda mi adolescencia en Nayarit, yo ya había construido un futuro, según yo, para mí, ahí, con mis amigos, con la gente que quería, y que de repente mi papá me diga, nos vamos a regresar a Tijuana y vas a entrar a la universidad allá, fue muy fuerte. Entonces yo hablé con él y él me dijo, no, vas a aplicar y vas a hacer examen en el Tecnológico de Tijuana. Y yo, no, pero es que yo no me quiero ir. Y para ese momento yo ni siquiera era mayor de edad, no había cumplido los 18 años, entonces no podía tomar una decisión por mí misma. Okay. Y yo estaba buscando la manera de que no hacer el examen, ¿no? Intenté ver la forma de también aplicar para el examen en el Tecnológico de Nayarit. Okay. ¿Tiene arquitectura también? Sí, okay. Sí, también. Por una u otra razón, pues no se pudo. Terminé, mi papá arregló todo, metió ficha para que yo pudiera hacer examen acá. Y resulta que la fecha para hacer examen coincidía con como un cierre de materias, o sea, el cierre ya para terminar la prepa, ¿no? Okay. Entonces yo ponía cualquier pretexto, era de que no, pero es que tengo que hacer esto. Tengo que presentar un examen, y es como que no, o sea, tienes que ir. Ya vas a salir, ¿no? Ajá. Que supongo que hasta él lo ha de haber intuido, como que estoy seguro que no sé el proceso que es esto y sé que va a buscar cualquier como ganchito para agarrarse de aquí, ¿no? Y como que no, yo sé que no. Sí, okay. Entonces, pues me hacen venir, vengo yo a Tijuana, recuerdo, según yo me vine hasta sola, bueno, creo que mi papá ya estaba acá, entonces llegué con él, me lleva él a hacer el examen, hago el examen, no intenté como sabotearme en el examen, porque también soy muy orgullosa, entonces dije como de, bueno. No estoy totalmente de acuerdo con esto, pero aún así lo voy a hacer bien, ¿no? Exactamente, no puedo hacerlo mal, ¿sabes? Exacto. Entonces lo hice. Y se escuchaba, yo no entendía muy bien cómo era el proceso porque ni me había interesado saber cómo era el proceso para entrar, pero sabía que iba a haber cursos como propedéuticos, y que podías no entrar directo, o, no sé, había un semestre cero, no entendía muy bien. Yo le pedía a Dios así como de que me toque, no pueda entrar directo para que sea un obstáculo y no me vaya, ¿no? Porque se iba a cruzar con mi graduación, entonces si se cruzaba mi graduación y el curso era como que no, pues es que yo me tengo que graduar, o sea, no, pensaba 1000 cosas. Pues anda que me regreso a Nayarit y creo que fue un mes, no recuerdo, no sé cuánto tiempo fue de que presentamos el examen y nos dieron los resultados. Mes y medio, creo, más o menos. Más o menos, entonces dan los resultados y yo estaba así en mi casa y te lo juro que lo primero que me fui a ver era los que habían entrado semestre cero. O sea, no me interesó. ¿Tú te estabas buscando en la lista de semestre cero? En los que no quedaron. Así, a ver, voy a ver los que no quedaron. Luego voy a ver el semestre cero. Luego, a ver, no quedé en el semestre cero. No, a ver, pues propedéutico, a ver, ¿qué onda? No, pues no quedé. Y yo, no puede ser. No puedo creer que hayas buscado de abajo para arriba. Te lo juro. Y luego llegué y dije, ok, pase directo. Y ahí estaba mi nombre. Y fue duro. Mira qué cosa. Sí. Y uno asustado porque, es que era propedéutico.
No, ok. Sí. Estaba muy segura de lo que quería hacer, a lo que me quería dedicar, pero no estaba muy convencida de querer mudarme a Tijuana, de querer aquí, estudiar ¿no? aquí. Y fue difícil. Entonces al final ya no tuve nada más que hacer. O sea, mis papás fue como de, híjole, pues quedaste directo y pues tienes que venir ¿Y cuánto tiempo tenías como para, porque eso sí no recuerdo, como para ya solucionar, bueno, cerrar como esa fase de tu vida, por así decirlo, en Nayarit, de que tengas tu graduación y todo, y venirte para acá? Porque no recuerdo como Según cuánto. yo empezábamos clases a mediados de agosto. Ok, creo que eran como 2 meses a partir de que tenías, porque era lo más o menos lo que duró el curso, ¿no? Ajá, Algo sí, así, creo. aproximadamente. Imagínate, o sea, teníamos nuestra casa, teníamos nuestras cosas. Terminé yo la prepa y no fue solo eso, fue vender todo, o sea, todo lo que Bueno, sí, teníamos en la cierto. casa, sacar lo que ya no servía, empacar lo que sí nos íbamos a poder llevar. Nos tuvimos que venir en autobús, un viaje como 30 horas y veníamos cada quien cargando una caja y una maleta, o sea, fue muy difícil mudarnos. Y aproximadamente a la semana de que ya me mudé a Tijuana, ya empecé las clases. Entonces, Pues sí, casi no tuviste tiempo como sí, de no hubo adaptarte. vacaciones ni nada. Sí, sí. Y pues yo llegué como foránea, ¿no? Siendo que nací aquí en Naciste aquí. Tijuana. Es lo que te iba a preguntar, pero, o sea, porque pues supongo que cuando te fuiste a los 9 años, o sea, sí tienes ciertos recuerdos, pero no están muy fundamentados, ¿no? No, Pero ya de eso, pero aún así supongo que pues tienes amiguitos, si tienes, ¿no no, tenías? Es lo que te iba a preguntar porque no manches, pasar por ese proceso 2 veces, pero entonces no está, es que sé que aún siendo niños sí puede influir bastante, pero en este caso, o sea, no tenías como tan sentado, sé que es no. la vida de un niño, pero aún así, entonces no se te hizo tan difícil el cambio como de Tijuana a Nayarit. No fue, híjole, creo que la parte difícil fue quizá cuando me empecé a ser consciente de que mi estilo de vida había cambiado. Ok. De que mi papá ya no me podía dar todo, pero en cuestión de amigos y de relaciones, no, porque para mí era como jugar nada más con nuevos niños, o Ok. sea, y la pasé muy bien, realmente estar en la escuela me encantaba, jugar con los niños, luego te digo que siempre estuve como con actividades los fines de semana, que salía también con otros niños, y después con otros jóvenes, y siempre estuve como muy ocupada, no fue difícil, pero sí regresar de Nayarit a Tijuana sí fue complicado, Ok. porque no conocía a nadie. Mis amigos del kinder, pues sabrá Dios Sí, dónde sí. estén. Ahí, si nos están escuchando, sí, Aquí estoy, ¿no? saluden. A lo mejor sí, ellos sí se acuerdan de mí todavía. Pero no, yo no conocía a nadie. En la universidad yo creo que todos traían como bueno, a lo mejor mis amigos no están en mi misma carrera, pero conozco al de administración, que es mi compañero de la prepa, Sí, no. o no sé, como que siempre todos, yo veía que casi la mayoría tenía ese respaldo, y yo no, o sea, yo llegué así sola y ya. Sí, de hecho sí, porque aun cuando siento que los que, como dices, ¿no? O sea, venimos de la universidad y, ay, pues ya no nos vamos a ver, y hay un cierto drama hasta cierto punto de que, ay, ya no vamos a estar juntos en la universidad, pero pues, o sea, el tuyo, o sea, tu posición sobre él pasa sobre mucho la de nuestro, porque Sí, pues era de dejar todo. tu vida, no solo tus amigos, de, ay, ya no nos vamos a ver, pero sigue siendo tu misma casa, tu misma ciudad. En este caso es como que, así que borrón y cuenta nueva, ¿no? Así es. Sí. Y ya al entrar, o sea, como, digo, porque se me hace muy interesante ese proceso ahora de empezar la carrera, que para muchos es una etapa nueva y de por sí ya es como algo retador, ahora para ti es un cambio completo de vida. O sea, ¿cómo viviste el primer semestre? ¿Cómo te sentías? No sé, me interesa mucho esa parte Ujú. de cómo te sentías. Eh, Traté de enfocarme en lo que era el propósito, Ok. en decir, bueno, estoy aquí para algo, vine a estudiar una carrera y aparte de eso en temas de relación con los compañeros, creo que siempre me recibieron muy amablemente. Ok. Siempre me encanta por ahí la arquitecta Saraí que ya estuvo aquí platicando Ah, contigo. ujú. Somos aún muy buenas amigas, pero tenemos una historia de cómo inició nuestra amistad y tiene que ver con eso. Ok. Creo que fue el segundo día o el segundo día que estábamos de clases. Pues sí convivía con todos en el salón, pero al final pues yo salía y cada quien se iba con sus amigos. Entonces un día, digo, no recuerdo si fue el primero o el segundo, en la plaza del edificio de arquitectura hay unas como jardineras Ujú. circulares Sí. y yo fui y me senté ahí. Entonces Saraí llega conmigo
y me dice, oye, ¿tú estás en el lab? Y yo así de, sí. ¿Por qué? Ajá. Y yo así de, sí. Y me dice, ay, mira, vente con nosotros también estamos en el lab. Nos reímos mucho porque a partir de ese momento comenzó nuestra relación y nos convertimos en grandes amigas y compañeras de la universidad, y gracias a ella pues se abrió esa posibilidad de convivir con los demás y de ser amigos, ¿no? Pero nos reímos hoy de que ella llegó y fue como que, seamos amigas, sí, wow, ¿no? Y gracias a ella se abrió esa puerta, ¿no? Ya poco a poco los demás pues me empezaron a conocer y tenían como ese interés de, mira, pues cuéntanos, a lo mejor y tú no estuviste en las mismas prepas de nosotros, Ajá. ni viviste nuestra realidad, pero es interesante también tu realidad, ¿no? Ajá. Y ya como que se empezó a abrir ese diálogo. Y eso, ahí ya te empezaste a sentir un poquito más relajada, Sí. como que ya no está Sí, tan intenso esto, ¿no? Ya fue más formar parte de algo, Okay. de ya ser parte de este nuevo grupo, ¿no? Y digo, siempre durante, yo creo que los primeros 2 años de la universidad, siempre tuve ese anhelo muy intenso de regresar, porque pues yo de inicio no quería irme a Tijuana, digo, venir a Tijuana, pero poco a poco cada vez era más parte de esta nueva realidad y como que se sentía un poco menos difícil. Y bueno, ahora, antes de seguir con las historias de la universidad, ya una vez estando aquí, digo, tú traes la idea de lo de las comunidades y hacer esto, ¿no? Al llegar y darte cuenta de lo que es Tijuana, porque pues es un punto de inflexión para lo que es el tema migrante, no sé, viste una oportunidad o te cambió el chip de decir como que, ay, mira, aquí, o sea, también hay como una zona en la que puedo desarrollar como que eso, o no sé, que te cambiara la perspectiva, o como que, no sé, que te moviera algo, ya viendo como el contexto de aquí de Tijuana, ¿no? Sí, totalmente. Mira, yo el primer año de la universidad fue dedicarlo completamente a la carrera, a formarme, a hacer también cosas que nunca había hecho. Me encanta bailar, entonces me metí por ahí a danza, fue como llenarme de todo lo que a mí me gusta. Y el segundo año, sí, me parece que sí, no sé si fue cuarto semestre de la universidad, que tuvimos una clase de diseño. No estoy muy segura qué semestre fue, o si fue ya hasta el quinto o sexto semestre, no estoy muy segura. Pero tuvimos la oportunidad de trabajar con un diseño para un centro de atención para migrantes. Sí. Sí, creo que fue como por cuarto semestre. Sí, creo que fue cuarto Algo semestre, así, porque recuerdo. fue el segundo año, según yo. Sí. Entonces, el arquitecto Luquín, que es quien dirigía la clase, propone que hagamos un proyecto social. Entonces, no solamente fue diseñar un espacio para migrantes, sino que realmente nos adentramos a hacer una investigación muy profunda de lo que era la realidad de la migración en nuestra ciudad. Sí. Y para eso invitó a una fundación. Entonces, ellos fueron y presentaron todo el camino que ellos habían recorrido en ese tema. Y pues a mí me fue como de wow, realmente empiezo a entender que aquí también existe problemáticas y ¿no? que hay mucho que entender. Me adentré muchísimo a ese tema. En general creo que el equipo nos entregamos mucho a poder realizar un buen proyecto. Se hizo una investigación muy extensa. De hecho hay un libro por ahí como de 600 páginas que nos aventamos entre todo el grupo de toda esa investigación. Entregamos el proyecto y definitivamente puedo decir que le metimos mucho corazón. Cuando hicimos la presentación, hasta los miembros de la fundación lloraban, ¿no? De ver cómo habíamos logrado traducir, no solamente mi equipo, sino creo que todos los que participamos en el trabajo de grupo, traducir eso que para ellos era tan real y tan sensible en un proyecto. Sí. Y sí, definitivamente me llegó al corazón. Y terminando eso, yo me contacté con los de la fundación. Intenté colaborar con ellos, se dio la posibilidad y empiezo a trabajar apoyando como voluntaria a la fundación. ¿Y qué, no sé, no sé qué pensar como en ese momento de que pues tus ideales y todo como que fueran agarrando forma? O sea, no pensaste como que, o sea, si no me hubiera venido para Tijuana, no hubiera como podido haber estado en este punto, porque pues estaba en como un punto de conversión para ti, de que era, quiero estos problemas sociales que dices, vengo arrastrando desde niña, que quiero resolver, que ya traigo esa idea desde chica,
y luego que te guste la arquitectura y como que todo va tomando sentido, ¿no? Y que dices, mira, a lo que me llevó como que la culminación, bueno, no final, pero sí de un punto importante en mi vida, de todas las ideas que traigo, ¿no? Sí, la verdad lo vi más como decir, es que no lo has terminado de entender todo, ¿no? El decir, lo elegiste en ese momento porque lograste ver algo, pero hay mucho más que no has logrado ver y tienes que prepararte y tienes que conocer y tienes que estar ahí. No lo vi como que ahí era la respuesta y ahí me iba a quedar y ahí tenía que meter todo, sino fue más como una escuela. Es decir, esto es una oportunidad para que conozcas lo que otras tantas personas tienen que decir, lo que es realmente el mundo y todas sus realidades. Y fue muy difícil porque ya ponerte al frente de las líneas de estos grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad es una realidad muy dura, muy, muy difícil. Yo siempre fui una persona reservada, muy tímida, y cuando empiezo yo a ver todo lo que sucede en nuestra ciudad de inicio, empiezo a llenarme de mucho enojo y de mucha impotencia y de decir, híjole, no puede ser posible que estas personas estén viviendo así, no puede ser posible que nosotros mismos estemos viviendo de esta manera, ignorando todo lo que ocurre día con día. Es lo que te decir porque, digo, yo soy de aquí también, de Tijuana, pero creo que malamente, o sea, estamos tan normalizados los de aquí que no le prestas atención, siendo sincero. Que hasta para mí, o sea, siendo de aquí, al momento de que hicimos también el proyecto y que nos dieron todo el contexto, hasta por ejemplo, que manches, o sea, ¿a poco todo eso está sucediendo aquí? Que está ahí, pero no vueltas a verlo. O sea, sabes que está ahí, pero no indagas. Entonces también para nosotros fue como que, ay, güey, o sea, y por eso te preguntaba como tu punto de vista, porque o sea, fue llegar, pero tú ya traías esa idea, y llegar y notarlo aquí, como que, oigan, ya vieron el elefante rosa que hay aquí, entonces, sí, no, ahí está, pero claro. pero decidimos no hablar del tema, ¿no? Bueno, en general, la población de aquí de Tijuana. Porque también implicaría hacerte responsable y tener que hacer algo. Exacto, y si haces como que no lo ves, siendo sinceros, dices, ok, no, me afecta. Claro. Entre comillas, ¿no? Y en tema de arquitectura, también mi visión empezó a cambiar. Ya no era solamente tener la posibilidad de hacer viviendas dignas para personas, comunidades lejanas, sino es, wow, necesitamos centros de atención para grupos vulnerables, necesitamos escuelas que sean inclusivas, wow, necesitamos hospitales que estén diseñados para poder brindarle atención a todo el mundo. Entonces, empieza a... Que la arquitectura te va abriendo los ojos para eso también, como que ya con esos ojos críticos dices, güey, hay tantas cosas que están mal en tantos sentidos y que muchas veces, obviamente, si eres ajeno a la arquitectura, no te imaginas que un espacio pueda resolver o dar pie a ciertas soluciones, ¿no? Hasta que ya estás ahí. Sí, y lo vemos a lo mejor en nosotros, ¿no? Cuando vamos a hacer un diseño de una vivienda para una familia, lo primero que nos enseñan que debemos hacer es sentarnos a conocer las necesidades de la persona que va a habitar ese espacio. Y cuando lo traduces a un ámbito social es exactamente lo mismo. No puedes diseñar una ciudad o un espacio en común para una población si no entiendes lo que necesitas. Entonces, de repente ponerte ya, ahora sí que las botas y salir a la calle y darte cuenta de la realidad te da esa responsabilidad de decir, híjole, pues desde donde yo estoy, tengo que hacer algo, ¿no? Sí, y dices, ya no es tan fácil ignorarlo, porque ya estás ahí, ¿no? Ya estuviste y dices, ya sientes más el peso de tener que tomar una decisión. Y que, lejos de, digo, yo creo que también para mí, sinceramente yo no estoy involucrado en eso, pero sí fue como también abrir los ojos y poner más atención a eso, y hasta cierto punto pues que no, como que notabas que eran, no sé, que era muy por el lado de personas que intentaban cruzar Estados Unidos, siendo del propio México, pero lo que vimos que con el paso de los años, o sea, empezaron a ver cosas masivas que todo llega y culmina aquí. Bueno, no culmina, pero es un punto de inflexión para lo que sigue, ¿no? Entonces sí, hasta cierto punto sí siento que Tijuana ya está tomando un poco más de cartas, bueno, no Tijuana en general, ¿no? Pero sí, o sea, como dices, las fundaciones, ahora hay un poquito más de acción sobre eso, ¿no? Y es que ya se ha vuelto, tengo mis reservas sobre, hay un poco más de acción,
creo que es, para mí existe una reacción inevitable. Se volvió el problema muy evidente. Y nos está sobrepasando, porque el diálogo que se ha repetido mucho durante muchos años es debemos de prepararnos, y nunca se ha querido hacer. Entonces, más que hablar ahorita de que ya se está tomando acción, yo diría que ya estamos reaccionando a lo que ya porque es ya nos está sobrepasando, exactamente, ¿no? O sea, ya tienes que hacer algo porque se está saliendo de control y no o sea, ya lo tienes que empezar a resolver si así lo quieres ver, ¿no? Así es. O sea, ya no tienes más opción. Exacto, bueno, creo que sí, o sea, me gustó más eso, sí, tiene más sentido, ¿no? Estás reaccionando a algo, sí, tiene mucho más sentido. Y la parte en donde nos toca, creo que no solamente a nosotros como profesionistas desde nuestro ámbito, sino a todos, médicos, maestros, abogados, a todos, es cuestionarnos cómo vamos a reaccionar a esto. Porque podemos reaccionar de muy mala manera y ha habido casos. O sea, ha habido desde las instituciones, desde los gobernantes, han reaccionado, sí, pero no siempre de la mejor forma. Entonces, es por eso como la importancia de detenernos a visualizar y planear. Y planear qué hacer, ¿no? Exactamente. Sí, porque al fin y al cabo sí es como dices, ¿no? Que una reacción, o sea, pues sí, tienes muchas formas de actuar por instinto y verlo desde afuera y decir como que, pues, no sé, le puedes dar solución a problemas que solo tapen, ¿no? Como que, no quiero que se note esto en sí, ¿no? Y verlo rezagando, pero solo estás haciendo que, como una olla de presión, ¿no? O sea, sí. En algún momento va a explotar eso. Una de las frases que yo no me canso de decir y que espero que algún día ya no tenga que decirlo, es que particularmente en Tijuana nos preocupa mucho que se vea bonito. Entonces lo veíamos, por ejemplo, y lo vemos con las personas del canal. Hay personas que habitan la canalización del río Tijuana y claro que dan un muy mal aspecto a la ciudad, pero el problema no es que den un mal aspecto, el problema es las condiciones de vida que tienen las personas ahí. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿De dónde vienen? ¿A qué se exponen? ¿Cuántas personas de las que llega realmente siguen ahí? Porque muchas mueren en el camino o en el transcurso de los días. Pero realmente las reacciones que toma las instituciones, otra vez los gobiernos, incluso activistas, no vienen a solucionar realmente el problema y solamente resuelven la parte de se ve feo, lo tapo, lo muevo, lo quito para que se vea bonito. Siga la ciudad. Y el problema al final no se resuelve. Se puede seguir hasta cierto punto ignorando, minimizando, ¿no? Sí, creo que esto sería un tema muy, muy extenso. Sí, y lo es. Y entre más descargamos de que puede seguir saliendo, pero sí, no sé si va a llegar un punto, o sea, como ahorita dices, no, o sea, ya lo está sobrepasando la ciudad y por eso está haciendo algo. Pero sí sería interesante, sinceramente, ver en el futuro cómo se va a solucionar o qué se va a proponer, porque sabemos que es algo que no se va a detener. Y no es decisión, de hecho es algo natural lo que es la migración, o sea, se da en todos los ámbitos de la vida o en general. Y sí siento que, pues como dicen, recuerdo que había un programa que se llamaba Aquí nos tocó vivir, y es como que, pues sí, no aplica aquí, es como que, pues es lo que el contexto que hay, o sea, tienes que pensar, porque si solo lo vas a estar ocultando a lo largo de los años, o sea, jamás se va a solucionar eso, ¿no? Sí, no, aparte rescatando la parte de que de los propósitos, ¿no? De que como arquitectos o desde donde estamos, ¿qué es lo que nos toca hacer? A lo mejor y no vamos a solucionar todas las realidades y todos los problemas del mundo, pero algo podemos hacer. Sí, porque sería muy utópico también pensar el hecho de que, es que yo puedo proponer una solución que, o sea, no, absoluta, no hay forma, o sea, sí siento que es algo en conjunto como ciudad que se debe lograr, pero como dices, o sea, que aquí se siente mucho el individualismo desde personas hasta comunidades, y es muy fácil apreciar eso, ¿no? Que creo, bueno, iba a indagar más en este tema, pero hay que seguirnos concentrando en ti, pero sí, es un tema que da para mucho y la verdad está muy interesante, pero sí, bueno, volvamos a relajar un poquito después de este tema tenso, después de este tema tenso, que es una realidad, aquí está.
Pero sí, es algo que se tiene que solucionar en conjunto y atacado desde muchas áreas y puntos de vista. Entonces, bueno, ¿qué entras a primero? Bueno, ahorita nos quedamos en cuarto semestre. Ahí, ¿qué seguías pensando sobre la carrera? O sea, ¿me sigue interesando? ¿No era lo que quería? Es que cada vez, y justo va de la mano a lo que acabamos, el tema que acabamos de cerrar, que toda esta situación, lo único que provocaba en mí era el deseo de ya empezar, ¿no? Como decir, ok, sí, estoy en el lugar correcto, sí veo que tengo posibilidades para lograr generar un impacto, ¿no? Okay. Algo trascendental. Ese proyecto para mí fue también la evidencia de eso. Es decir, bueno, no nada más estoy aprendiendo a dibujar planos o a combinar colores o a hacer formas o a diseñar una casa. Estoy aprendiendo a solucionar problemas. Y problemas que tienen un impacto importante. Entonces para mí era de sí, estoy en el lugar correcto, ¿no? Okay. Sí, parece que hago mucho hincapié en que quiero como que digas como que no, en este punto dije que no quería. Y no es una y no, pero me gusta, o sea, mi idea es como que ir viendo en cada proceso precisamente que salga la respuesta contraria, decir como que no, o sea, con cada paso era más firme decir como que sabes que sí es aquí, ¿no? Y seguir continuando, bueno, continuando, vaya la redundancia. Y fíjate que muchas veces a lo largo de mi camino me han preguntado ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? Como justo esperando a que yo les diga, dibujar, o maquetas, o construir, o costos, ¿no? Porque al final me he dedicado mucho a eso. Y mi respuesta es todo, ¿no? No sé si yo soy súper enamorada de mi carrera. Sí, es que comparto esa idea contigo y que creo que es algo que repito mucho, o sea, bueno, ahorita en los 4 capítulos que van de esto o fuera platicando, o sea, lo bonito de la arquitectura es que tiene una rama enorme de cosas a las que te puedes ir metiendo y cada una es una especialidad y cada una tiene lo suyo. Entonces, hasta cierto punto siento que pues sí, la arquitectura te brinda esa oportunidad de decir como que mira, es esto, pero tú busca y acomoda donde mejor te parezca, ¿no? Y más cómodo te sientas y en lo que seas bueno. Sí. Así te abre un abanico de posibilidades muy grandes de lo que y estar receptivo a eso también te abre muchas puertas en general. Porque, por ejemplo, así como, yo sé que quizá vamos para allá, pero en temas de oportunidades de trabajo, el amar todo lo que tiene que ver con la carrera me ha permitido poder hacer de todo. Sí. De que si había una posibilidad para ser proyectista, ahí iba. Si había una posibilidad de ser supervisora, ahí iba, ¿no? Si tenía que hacer costos y presupuestos, definitivamente lo iba a hacer. Entonces, nunca he visto como ninguna de esas variantes como con desagrado. Ok, ninguna bueno, supongo que obviamente en algún punto te vas inclinando más por cierta área, ¿no? Pero no te disgusta como que, ay, no, esta sí, la neta no. Todos tienen su Y siempre su encanto. me he mantenido como en ese deseo de la aventura de, bueno, no lo sé, pero vamos a averiguarlo, ¿no? Digo, comparto esa idea, no sé si exactamente como es mi punto de vista, pero para mí cierto, no miedo, pero preocupación era que yo sabía que terminaba saliendo de la carrera e ibas a conseguir un trabajo y para mí mi preocupación es como que, es que, ¿qué tal si salgo, empiezo a trabajar en costos y después quiero agarrar un proyecto y me digan, es que, pero, ¿qué has hecho? No, es que no has hecho costos. Y no, pues mejor déjale hablo al que ha hecho más proyectos, ¿no? Entonces, cierta preocupación que yo tenía y que por eso en mi currículum no sabía que duré más de 1 año y medio en cada trabajo. Pero, sinceramente, precisamente ha sido por esa inquietud de decir, como que, quiero hacer esto. Como que, ok, ya, o sea, no lo domino, pero ya vi qué es. Y me gusta como esa inquietud que hasta cierto punto es mala porque dices, tiene que pasar, tienes que volverte muy bueno en algo, obviamente a base de experiencia, de trabajo, ¿no? Pero sí tengo esa inquietud hasta el de hoy de que voy viendo y, ahora quiero hacer eso y, mira, está cool, pero ahora me llama la atención eso y estar como que teniendo ese panorama amplio que al final puedes terminar como aplicando ya sea proyectos, costos, es que es un mundo, ¿no? Sí. Pues por eso te preguntaba como que, como que si te llamaba la atención en especial un trabajo. Entonces, pues ya que andamos por estos rumbos, o sea, ¿cómo fueron, o sea, ya cuando empiezas pues, por lo general, lo que hemos platicado aquí es que todos empezamos a conseguir nuestros primeros trabajos ya cuando te lo permitía la escuela. Que era como pues, sexto, séptimo, más o menos, que empezamos a entrar 1, 3 de la tarde, que ya tienes chance de entrar a trabajar 7, 8.
y no sé, mediodía, porque las empresas sabían qué onda, y yo, sí, va en mediodía, y ya no hay problema. ¿Cómo fue tu primer trabajo ya de relacionado a la arquitectura? Sí, yo empiezo a trabajar, fue, a ese proyecto que hablábamos, fue en cuarto semestre, yo creo que como para quinto, sexto semestre, me veo yo en la necesidad de empezar a trabajar. Okay. Ya hacía varias cosas, de hecho por ahí hay algunos que se acuerdan que por ahí hasta anduve vendiendo burritos en la universidad para poder pagar la colegiatura, sí, tenía clientes fieles, sí. No, digo, me sorprende porque si lo llegaste a hacer, es muy probable que tú hayas comprado, porque yo no desayunaba, pero no recuerdo, o sea, no recuerdo haberte comprado, es muy seguro que sí, pero no tengo ese recuerdo. Sí, no fue mucho tiempo. Comprado. Porque digo, también, imagínate, o sea, tener que levantarte muy temprano, hacer burritos y luego llevarlos y con todo el peso que teníamos de la escuela. Sí. Pero era para eso, porque ya me veía yo en la necesidad de trabajar. Según yo empecé a trabajar, entré a la... Bueno, de hecho, el cómo entrar a la empresa es muy, muy curioso. Ok. De repente yo ya había estado trabajando en verano, en trabajitos de estudiante, ¿no? En una paletería, en una tienda, en una ferretería. Y yo ya decía, es que no me está alcanzando para poder pagar la colegiatura. Mis papás, claro que me apoyaban, pero pues sí, yo veía que... Pero tú ya empiezas a sentir esa necesidad de decir, no me puedo pasar de lanza, no sé. Sí, tengo que aportar de alguna manera. Y pues ya también la carrera se va volviendo más caro, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Entonces, de repente yo estaba en Facebook y veo un post de una oportunidad de trabajo, una vacante. Decían, bueno, empresa solicita a arquitectos recién egresados que tengan conocimientos de proyectos, costos y demás. Para eso ya habíamos tenido una materia de costos y presupuestos. Yo ya había aprendido a manejar Opus. Es muy curioso porque justo por este tema ya más personal de que tenía que estar buscando actividades para tener ingresos, terminé reprobando la materia de costos, pero aprendí el programa. Es la única materia que reprobé también, sí. Costos. Aprendí el programa y yo sabía que sabía, o sea, realmente yo había aprendido lo necesario en la materia y si reprobé fue por temas de inasistencia y otros asuntos, ¿no? Pero veo esa vacante y yo sabía que de inicio no era egresada. Y las posibilidades de que me contrataran eran casi nulas, pero había algo en mí que decía, inténtalo. Entonces hice rápido así mi portafolio, que eran puros trabajos de la escuela. Puse como pues mi currículum. Esos primeros portafolios. Sí, no, sí. Sí. Bellísimos. Sí. Y bueno, yo sabía que manejaba el programa de Opus, entonces puse, bueno, pues yo hago Opus, AutoCAD, manejo estos programas y mando mi currículum. No sé si fue al día siguiente o a los 2 días, recibo un correo de la empresa que querían entrevistarme. Entonces fue como de, ok, bueno. Está sucediendo. No, esto no me asegura nada, pero voy a ir. Fui y pues llegué, era una oficinita que apenas, de hecho me dio mucho miedo, estaba para acá para fundadores, pero no, cuando entré no era como tal una oficina, había muchos trabajadores, estaba todo lleno de polvo y dije, wow, ¿a dónde vine, no? Entonces ya sale el que es director de la empresa, ahora gran amigo, maestro de vida y de profesión, el arquitecto Fidel, y me dice, pásale, ¿no? Entonces yo estaba ahí con otros 2 chavos, una chica y un chico, que ellos eran egresados ya del TEC. ¿Iban a la entrevista también? Iban a la entrevista. Nos entrevista a los 3 juntos. ¿En serio? Sí. Nos explica, nos dice, ¿saben qué? Yo pues ya tengo muchos años trabajando aquí en la ciudad, he hecho muchos proyectos, pero ahorita estoy tratando de consolidar un nuevo estudio y pues necesito pues gente, ¿no? Entonces, al final nos contrató a los 3. Obviamente había un salario que estaba pactado para la vacante, o sea, para los recién egresados. Le ofrece a los otros 2 ese salario. Y a mí me dice, bueno, tú no eres recién egresada, veo que tú sabes hacer presupuestos y pues te quiero dar la oportunidad, pero no te voy a dar el mismo salario, ¿no? Entonces yo venía de ganar como 600, 800 pesos a la semana en mis otros trabajos y él me ofrece
más de 1,000 pesos a la semana y fue como de, obviamente lo voy a agarrar, ¿no? Déjeme pensarlo. Sí. O sea, aunque él lo veía como de, híjole, pues no te voy a dar el salario completo, para mí para ya ti fue era, como que, no, sí, claro, o sea, porque nunca había tenido ese salario. Entonces acepto la oportunidad. Yo siempre he sido muy entregada a todo lo que hago. Y la primera semana yo le eché muchas ganas y me pasó presupuestos y me dijo, mira, ayúdame con este proyecto y me puse a hacer como muchas cosas. Y terminando la semana él me cita en su oficina y me dice, Idalí, estoy muy contento con tu trabajo y se me hace muy injusto pagarte menos cuando de verdad te esforzaste mucho. Eso fue a la primera semana. Y pues obviamente se lo agradecí mucho. Me dijo, a partir de este momento tu salario va a ser el mismo que el de los demás. Entonces él nunca, claro, los tiempos en ese momento todavía no eran tan flexibles, lo que mencionabas de que había una etapa en la universidad donde ya entramos más tarde, yo todavía tenía clases al mediodía y así. Y él siempre me dijo, es una empresa muy familiar, sus hijos trabajan ahí. Y él me dijo, de la misma manera en la que yo me preocupo y trato a mis hijos, de la misma manera te voy a tratar a ti. Y este es tu espacio, esta es tu casa. Y en el momento en el que tú estudies la escuela, yo te corro. Entonces, siempre estuvo muy abierto a que yo, a la hora que tuviera que salir para seguir con la escuela, me fuera. De repente sí, como que me terminaba tareas también ahí, pero siempre estuve muy comprometida a entregar los trabajos con él a tiempo. No recuerdo ninguna vez en que le haya fallado en ese sentido. Si tenía que llegar más temprano, yo llegaba más temprano al trabajo porque fue una dinámica de reciprocidad muy, muy buena. Muy... Y qué bonita experiencia, ¿no? Para ser la primera. Totalmente. Duré ahí 4 años. Sí. Todavía hasta la fecha, arquitecto Fidel, toda mi admiración, su familia también, Daniel, Fidel, su esposa, la señora Patti, todos se convirtieron en mi familia. Crecí muchísimo y básicamente hoy por hoy mi escuela como profesional ha sido mi escuela ahí con él durante 4 años, ¿no? Él fue y ha sido de los mejores líderes con los que he tenido que trabajar. Él no era mi jefe, él era un líder para mí. Como lo describiste, ¿no? Sí, no, y le aprendí muchísimo. Es una persona que está muy abierta a enseñar. Entonces, era y sigue siendo. De repente voy y lo visito y sentarme con él y aprender de la vida es espectacular. Y siempre fue así. Bonito, sí. Siempre fue así. Entonces aprendí muchísimo de diseño, aprendí muchísimo también de costos, de presupuestos, de sistemas constructivos, me mandó a supervisar. A mí fue muy bueno como aventurarme a todas esas áreas. Te abrió el panorama, claro, y con una guía. Trabajo, ¿no? Claro, y con una guía tan consistente como la de él. Yo creo que de verdad ha sido una de las cosas que más agradecida estoy con la vida de haber tenido esa oportunidad. Y se dio gracias a que pues corrí el riesgo, ¿no? Sí. Que muchas veces, que no sé si ahí puedes ver como 2 puntos de vista, que pues ya depende de cada persona, de que cuando ves una oportunidad, o sea, dices, pero me falta un programa o me falta, no sé, algo, ¿no? Que de lo que están pidiendo, y tú dices, pero la neta, confío y sé que sé, pues déjame la rico y te avientas. Pero así como puede haber también otras que es como que, yo sé que no tengo lo que se necesita y también aplicar y dices, pues, Pero, digo, muchas historias de las que he escuchado, sí es como que algo te falta y creo que ahí es donde se empiezan a hacer las capas de las personas que realmente quieren como llegar a ese punto, ¿no? Porque, no sé, siento que como fue otra persona, había hecho como que, no manches, es que ya vienen estos vatos que ya están regresados, o sea, ya tienen, si estabas en sexto y tienen 2 años más de conocimiento que yo no he visto, ¿no? Entonces, no, pues, no sé, no hacerte menos tú mismo y decir, no, yo traigo, o sea, sé que me falta, pero con lo que tengo me puedo defender, ¿no? Claro, y mucho tiene que ver con el compromiso. Ándale. O sea, nos tocó, creo, en la universidad conocer a personajes que ya, digo, decía uno, amigo, estás en 3er semestre y te crees don chingón. O sea, no, te falta mucho por aprender y no por el hecho de que ya eres un universitario, estás estudiando una carrera profesional, ya significa que eres lo máximo. No, hay muchas cosas que no lo sabes, incluso con años y años de experiencia siempre vas a aprender algo nuevo. Y como tú dices, puedes llegar creyéndote que sabes o sabiendo que no sabes, pero queriendo aparentar que sí.
Pero a la hora de la hora, cuando tienes que enfrentarte a un problema en una empresa, cuando tienes que resolver algo para enfrentar una explicación, pues ahí es donde se hace evidente tu conocimiento o tu desconocimiento. Y cuando tienes esa curiosidad de decir, híjole, no lo sé, pero ahorita me voy a poner a estudiar y no voy a dormir para mañana darlo todo, y que al final hace 24 horas no lo sabías, pero te lo propusiste y al día siguiente llegaste y dijiste, lo logré. Esa parte yo creo que es la importante. Es decir, no lo vas a saber todo. Vas a irlo aprendiendo en el camino, pero solamente en la medida en la que quieras aprenderlo. Sí, porque, bueno, no es totalmente una ley absoluta, ¿no? Pero sí algo que yo me quedaba pensando mucho, o sea, ¿cuál es la diferencia a un jefe a alguien que está, a un trabajador, ¿no? Pero, como a la resolución que llegué en mi cabeza, o en este punto de mi vida, es como que lo que va a pasar es que tu jefe, independientemente que sea el que consiga a los clientes y demás estructura, si te vas a algo muy, muy específico, él da la cara por los errores de los demás, de los de él. O sea, él va y pone la cara porque, pues al fin y al cabo, te está viendo el que te está contratando y está pagando el servicio y el que tiene todo el derecho a enojarse si el servicio que le prometiste, que él vio que por el que te contrató no se está dando, es como que la regañada va a ir para allá, ¿no? Y tú como trabajador, si la riegas, si algo sale mal, o sea, sí va a venir el regaño de arriba hacia acá, obviamente, pero hasta cierto punto pues no das la cara por la empresa o lo que sea, ¿no? Entonces, la resolución que ya sí fue como que pues la diferencia entre estar aquí y acá, una es ofrecer soluciones porque te van a venir y te van a decir, oye, lo que me prometiste que hace una semana me ibas a entregar y no manches, ya una semana y media, ¿qué onda? ¿Y luego para cuándo? O sea, como líder, jefe, es afrontar esos errores, dar la cara y lo más importante, ofrecer la solución, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, cierto, fue eso, pero ya te lo estoy trabajando y en eso, ¿no? En tanto tiempo lo voy a solucionar. Entonces, sí siento que parte de tener esa actitud es esa, ¿no? De que no lo sé, tampoco puedes demostrar que no lo sabes a lo mejor en el momento, no porque tengas que echar mentiras, o sea, tú tienes una faceta que cumplir, ¿no? Entonces, hasta cierto punto sí es como que pues, tengo que resolverlo. O sea, a lo mejor no es tanto de echar mentiras, es tengo que resolverlo. ¿Cómo? Tengo que investigar, tengo que pedir ayuda, tengo que buscar más, lo que sea, pero tengo que dar una solución a cierto problema, ¿no? Ya como líder. Sí, no, y también yo sumaría eso que no solamente como líder, también como miembro del equipo. Algo que aprendí justamente con el arquitecto Fidel. Este es el tema de lealtad y la importancia que tiene. Yo no recuerdo ninguna situación en donde nosotros como trabajadores hayamos sacado las manos y hayamos dicho, pues es que es problema del jefe. Ese no es mi problema. Jamás ocurrió. Y era porque nuestro líder, el arquitecto Fidel, siempre estuvo para nosotros, para enseñarnos lo que quizá no sabíamos, para impulsarnos a, ¿sabes qué? Vete a hacer un curso. Si dábamos más, a lo mejor no inmediatamente nos pagaba las horas extras, pero sabíamos que iba a ser compensado de alguna manera. Y siempre hubo esa buena relación. Entonces, cuando se venía un problema, nosotros antes de que alguien se atreviera a culpar a nuestro líder, que era el arquitecto Fidel, primero venían contra nosotros. Okay. No porque fuera así, sino porque nosotros mismos nos poníamos y nos sentábamos y decíamos, a ver, espérate, primero vamos a intentar resolverlo nosotros, porque somos parte de esto y el problema del jefe es nuestro problema. Y nos poníamos así tal cual la camiseta. Entonces sumaría a eso. Claro que el líder o el jefe es el responsable absoluto de lo que ocurre. Sí, el que absorbe el mayor. Totalmente. Pero al final creo que todos los miembros del equipo, de inicio comes de ahí. Sí. Entonces, si no tienes un compromiso, pues tampoco vas a tener un crecimiento y tampoco vas a tener como una estabilidad. O sea, porque no estás generando una lealtad hacia ti mismo, hacia tu trabajo, ni siquiera al grupo al que perteneces. Sí, y creo que es un punto bien importante también hablar hoy día porque vemos muchas situaciones bien complicadas en las empresas. Es lo que te voy a decir porque creo que ahorita se da mucho. Hace poquito vi una nota que decía, ¿cómo? No sé si eran millennials, pero que esta generación, bueno, que supongo que es la de nosotros, porque pues la siguiente apenas está como entrando o va a entrar al ámbito laboral, así que creo que sí es la de nosotros, que decidían no trabajar a estar en una empresa que los tratara mal.
que sé que aquí hay muchos puntos encontrados, se puede dar, o sea, son muchos temas los que se dan, pero sí está complicado hasta cierto punto que ahorita como que está muy dividida la opinión, porque ya creo que ahorita todo se da porque o quiero ser emprendedor y hacer mis propios proyectos o lo que sea, el área que sea, o estoy en una empresa que dices, pero es que yo merezco que debo ganar tanto, ¿no? Y pues el otro tal vez, pues para mí no mereces eso, pero que son dos puntos porque, no sé, eso es un tema muy complicado, pero ahorita retomando un poquito, antes de perderme más, eso que dices de que, o sea, sí ponerte también a recibir parte de la responsabilidad. Recuerdo que un profesor, no recuerdo su nombre, pero ya como administración de empresas constructores 2, algo así, éramos como 5 en su clase ya cuando entramos con él. Pero decía que él tenía una empresa y decía, güey, yo busco contratar al güey que sé que va a sentir que la empresa es suya. Y yo lo voy a recompensar por eso. Pero no quiero a alguien que nomás llegue, son mis 8 horas de trabajo y pasó eso, no sé, yo ya me voy. La sé porque yo quiero saber que confío en esa persona. Y que, pues obviamente, no sé si... Pero, o sea, es algo que entiendes ya que estás del otro lado. Bueno, si lo entiendes desde antes, creo que ahí te da más valor para poder llegar a la otra posición. Pero sí como que no tienes la perspectiva de los lados, porque creo que ahorita hay mucho ego, orgullo del hecho de decir como que, no, pues es que a mí me pagan tanto y lo que hice me contrato es cumplir con esto, ¿no? Que ya son opiniones divididas, o sea, está también una parte como la otra. Está bien, ¿no? Es decir, yo cumplo con lo que a mí me contrataron y ya, ¿no? Y está la otra que dice, no, o sea, es mi trabajo y yo lo defiendo a capa y espada y voy a dar todo para que salga bien. Pero creo que ambas van, pues también por el lado de que dices, es que quiero sentirme recompensado, ¿no? Claro. Y pues obviamente de la vocación que tengas, ¿no? Totalmente. Yo diría que va más a eso, al propósito por el cual haces las cosas. Exacto. Entonces, si realmente estás en una empresa, como lo que sea, ¿no? Proyectista, supervisor, lo que sea, sí es de ponerte a pensar por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, ¿realmente me está ayudando a crecer? Porque si sí, pues significa que debes de darlo todo. Donde debo estar. Que sí, o sea, eso también ya entraría en parte de que realmente estás donde quieres estar, ¿no? Porque, pues sí, esa actitud se sentiría más apegada a alguien que no disfruta. Y no digo como que, por el hecho de que seas bueno y disfrutes tu trabajo, te dejes que, trabajo 12 horas al día y no me pagan las horas extras. O sea, no voy tampoco por ese lado. O sea, de que, ustedes hagan y aviéntense y si les dan algo, que a una palmadita y dale, vas bien, ¿no? Pero, oye, pero me estoy dando todo y no veo una recompensa de parte. O sea, tampoco se trata de eso. O sea, tiene que haber un equilibrio, pero sí es mucho o cuenta mucho el hecho de que seas bueno, disfrutes lo que estés haciendo y que tengas esa vocación de realizar las cosas bien, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, pues, es que todos los temas dan para un abanico gigante, ¿no? de cosas. Y bueno, pasando de lo que es tu primer trabajo, dices que duras 4 años y de ahí sales y cambias pues, de trabajo, ¿no? Pues mira, vamos a regresarnos un poco al inicio, lo que te contaba de que cuando yo me vengo a vivir aquí a Tijuana, regresé con el deseo de regresar a Nayarit. Siempre existió como esa nostalgia y ese compromiso. Y después de 4 años de estar trabajando ahí, hubo un momento en donde yo me empecé a cuestionar muchas cosas de la vida. Y sentía que sí medio dedicaba tiempo a la atención social, pero ya llevaba más avance en la carrera y como que sentí que todavía no estaba trascendiendo en mis acciones como profesionista a lo que yo realmente quería. Y para mí la única respuesta, ahora sí como esta frase de que uno regresa a los lugares donde fue feliz, tomé la decisión de regresarme a vivir a Nayarit. ¿Esto para cuando terminando la carrera? Sí. Es ya cuando pasan los 4 años. Cuando pasan los 4 años de estar trabajando. Entonces realmente sí, te digo, yo empecé a trabajar según yo como en 5º semestre, que fue el 3er año. Sí, me aventé un año más y fueron como 6 años. Sí, porque fueron como 6 años. 6 años los que me aventé ya contando la residencia. Entonces pasaron esos 4 años, termino la carrera
y tomo la decisión de regresarme a vivir a Nayarit. Fue difícil, siempre tuve el apoyo del arquitecto Fidel. Cuando tomé la decisión, a mí me daba como mucho pesar decir, híjole, pues es que aquí hemos armado un muy buen equipo y pues traíamos como estos proyectos con el arquitecto y él me dijo, de inicio me dijo, yo te admiro mucho porque siempre has sido una niña muy decidida y lo único que te está haciendo falta es tomar la decisión para ir por lo que quieres. Dijo, y por mí no te preocupes, yo voy a estar bien, todos vamos a estar bien, lo importante es que tú veas por ti y por tus sueños. Y fue un transcurso de 2 semanas en donde tuve que conseguir un apartamento, vuelo, empacar, todo. Gracias a Dios, mis amigos que formé en Nayarit siguieron estando presentes durante todos esos años. Y pues mi mejor amigo me ayudó a conseguir departamento allá. Pues ya les avisé a mis papás, ¿saben qué? Me voy a mudar. Tomo yo todas mis cosas. Ahora sí que empaqué mi vida en 2 maletas. Y me fui a Nayarit a vivir. ¿Y ahí cuál era tu principal motivación? O sea, ¿la nostalgia? ¿Quiero estar ahí? ¿O tenías un plan de decir, es que quiero llegar y hacer esto? En ese momento yo pensaba que ya había tenido una formación importante en cuestión del ámbito social. Okay. Y mi compromiso con la gente de allá, con la realidad de allá, de regresar y ahora sí hacer algo, fue lo que motivó esa decisión. Y sabía que también quería hacerlo aquí, pero para mí la forma más, no quiero decir simple porque no es simple, pero la forma más probable de empezar el camino era irme a donde sabía que tenía como esta red de apoyo, ¿no? Que eran mis amigos, la familia, que sabía que apoyaban esa iniciativa, ¿no? De armar una fundación, un equipo de trabajo, poder ir a la sierra, hacer cosas. Entonces fue eso lo que motivó. Pues ándale que me voy, rento el departamento. Yo llegué 2020. Llegué en febrero. En febrero, durante la pandemia. Todavía no empezaba. Porque fue en abril cuando ya. Exacto, marzo, abril, que tronó. Ya se escuchaba de que por allá, en China, en Estados Unidos ya había casos, pero parecía todavía muy aislado. Me mudo a Nayarit, entro a una constructora, porque pues aparte de ser muy soñadora, pues digo, soy humana y tengo que comer. Entonces, pues no puedo vivir de sueños. Exacto. Entonces, me contratan para una constructora y trabajé nada más un mes, yo creo, pues fue febrero, marzo, a principios de abril, básicamente nos recortaron a todos. Es una constructora muy grande, tenía mucho personal, obviamente de obra, también de oficina, y terminaron quedándose, no sé muy bien si fueron como 5 o 10 personas. Y a todos los demás nos recortaron. Obviamente a mí me iban a recortar porque apenas tenía un mes de trabajo. Pero así como me recortaron a mí, recortaron a personas que tenían 6 años. Sí, esa fue liquidar. Afortunadamente, digo, con lo que ha sido mi liquidación y mis ahorros, pude sobrevivir otros 2 meses en mi departamento buscando otras posibilidades de trabajar. Pero bueno, Nayarit básicamente se detuvo en la pandemia, todos los locales, todo estaba cerrado. Incluso si salías a la calle, yo vivía en el centro de la ciudad, había policía que te preguntaban a dónde ibas. ¿En serio? Sí, y te decían, ¿sabes qué? Regresate a tu casa. O sea, tenías que justificar el por qué andabas en la calle. Porque creo que aquí no se sintió... Sí, no. O sea, completamente distinto. Todas las empresas cerraron, restaurantes cerrados, centros comerciales cerrados, sí, no hay muchos, pero estaban cerrados. Y si querías ir a comprar algo, no sé, al Oxxo, a la tienda, si un policía te detenía, tú tenías que decir, ¿sabes qué? Es que vengo por agua, ¿no? Y te regresabas de la tienda a tu casa. En las noches pasaban camiones sanitizando las calles, entonces era como película apocalíptica. Veías a mucha gente toda cubierta con esos trajes blancos y mascarillas, con mangueras sanitizando las calles de la ciudad. No, fue impresionante. De por sí creo que como humanidad no entendíamos el alcance que iba a tener esto. No. O sea, y todavía creo que falta mucho porque vamos a voltear y vamos a ver como que realmente si apenas ahorita que vamos ya de salida. Claro. O sea, fueron 2 años que ya cuando lo volteemos a ver en 5 años y todo lo que va a salir, ¿no? De esta época. Ajá. Sí, y te digo, y pues eso precisamente que
la pandemia, creo que de los sectores que más los resintieron fue el tema de la construcción, ¿no? Sí, y pues sí, básicamente yo lo resumiría a renuncié a mi estabilidad, a mi zona de confort, por ir a la aventura y porque ya para mí un sueño se iba a ser convertir en una realidad y en un mes de repente todo se cayó, ¿no? Te digo, logré sobrevivir cerca de 2 meses creo porque pude pagar como por adelantado la renta. Sí. Esperando a que en esos 2 meses se acabara Sí, y sorpresa, 2 años. 2 años, mira. Tengo familia allá, así que mi abuelita por ahí me dio oportunidad de estar con ella unos meses más y aproximadamente para junio, me parece, junio, yo veía que esto pues no iba a cambiar. Sí, que la cuarentena que prometían sí, que se cumplía. O sea, cada vez era un mes más, un mes más. Y pues mis papás que seguían acá me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Acá las cosas no están tan extremas. O sea, sí hay casos. Sí, por eso se me hizo wow. Sí, pero aquí la gente sigue trabajando y pues a lo mejor sí vas a poder conseguir algo, ¿no? Sí, o hay una mejor oportunidad, ¿no? Ahorita. Sí, entonces tomo la decisión. En ese proceso fue entender muchas cosas. Fue entender que el propósito era uno y no se limitaba a estar en un lugar en específico. Es decir, es que no precisamente es Nayarit o Guadalajara o Tijuana o lo que sea, es donde tengas que estar. Y si tienes cosas que hacer en Tijuana, hazlas. Y sucedió algo que yo me di cuenta que durante esos, ya habían sido 7 años, 8 años que yo de Nayarit me había venido a vivir para acá, todo lo que fue la carrera, un año más, y así. Sí. Durante ese lapso, de ese periodo de tiempo, habían llegado a mí muchas oportunidades y yo las había rechazado por la nostalgia y por ese compromiso de regresar. Entonces de repente me decían, oye, ¿por qué no intentamos esto? Y yo decía, no, porque si lo intento, ya no me voy a ir. Y como que rechazaba y rechazaba y rechazaba. Y en ese periodo de tiempo que estuve allá, dije, es que no puede ser posible, porque las oportunidades solamente llegan a ti una vez en la vida. Y las que ya pasaron, pues ya se fueron, ya no las tomaste. Sí. Pero ya no puede ser así. Entonces no puedes vivir de la nostalgia y tienes que tomarlas porque al final tienes un propósito. Y hoy en día entiendo que eso es lo que realmente importa. No importa el cómo sucedan las cosas. Mientras seas fiel al objetivo, va a suceder, ¿no? Sí, porque, no sé, ahorita yo no conocía tu historia que estamos platicando, pero se me hace curioso como que hasta cierto punto repetiste como el ciclo de tu papá, que fue como que, ¿sabes qué? Puede que haya una oportunidad ya, tengo una estabilidad aquí, pasa el tiempo y dices, ay, no es, y que regresan, y por eso te preguntaba, ¿cuál fue tu motivo? Porque dije, es como el mismo como patrón, por así decirlo, y es como que estando ahí dices, no, o sea, espera, deja regreso. Entonces, no soy psicólogo, no trato de llegar a ningún punto con esto, sinceramente, pero se me hizo como curioso como ese patrón y como que, wow, ¿no? Y ahorita que dices eso, a lo mejor voy a romper mucho con el flow que llevaba esto de tema serio, pero me recuerda un chiste, que está alguien, como que hay una inundación y está esperando que lo rescaten y está en el techo, ¿no? Y que llega alguien en un botecito y dice, hey, súbete. Y dice, no, Dios me va a rescatar. Claro. Y dice, no, vete, ¿no? O sea, yo sé que Dios me va a rescatar. Pero, oye, ¿no? Bueno, y pum, se va y sigue subiendo el agua. Y llega otro, y como que, hey, súbete, no, Dios me va a rescatar. Y que se va, ¿no? Y llega el tercero y súbete, no, Dios me va a rescatar. Se termina yendo, se ahoga y llega al cielo y como que, hey, ¿qué onda, no? ¿Por qué nunca me rescataste? Güey, te mandé 3 botes, o sea, ¿por qué no te subiste? O sea, sé que es un chiste, pero va como por el lado de lo que dices de las oportunidades, como que es que te estaba ofreciendo, no sé, la vida, lo que quieras ver, lo que sea, el cosmos, lo que sea. Te estaba poniendo como que estas cartas como que, hey, tómalas, y te comparto esa idea, porque muchas veces nos cerramos, es que no, yo quiero hacer esto, ¿no? Claro. En lugar de como fluir un poquito como con lo que se va dando y entender y... Sí, o estructuramos nuestros sueños de manera equivocada, ¿no? Ándale. Decimos, es que voy a cruzar aquí, luego voy para acá, y luego voy a dar vuelta. Y al final lo que debe importar no es cuántas vueltas vas a dar o si te vas a ir derecho, si vas a subir la loma, sino a dónde quieres llegar. Exacto. Porque los caminos pueden ser muchos. Y sí, definitivamente va muy ad hoc a la situación. Lo que dices, o sea, el no estar conscientes de eso, ¿no? El decir, híjole, a lo mejor me estoy aferrando a algo que... Como que no tenerte es. poquito y decir como que, ¿y si
o sea, sí confío mucho en mí, pero ¿y si no es por aquí? Claro. Como que pararte a pensar y cuestionarte tú mismo Sí, de sí, que, sí. madre, puede que no sé este punto, ¿no? Y irte cerrando tú mismo las puertas y, pues no sé, o sea, como creo que hay un video de Pepe Mujica, supongo que lo has escuchado, pero que dice Gran que hombre. yo ahora con sus videos, pero que dice que los seres humanos somos como un bicho tan raro que solo aprendemos del dolor, ¿no? Claro. Y o sea, son hasta que nos topamos, hasta que nos dan un manotazo en el que no, o sea, es por allá, dale, ¿no? O sea, hasta ese momento dices como que, ah, sí, cierto, Sí, déjame sí. muevo, ¿no? Sí, ¿no? Y regresar después de eso fue muy, muy bueno. O sea, porque ya no existía como esa atadura o esa limitante de decir, es que creo que solamente es por aquí, sino es como de lo que Se sea. rompió Ajá. como que ese estigma también de ti, ¿no? Como que, Sí, y decir y reconocer ahora sí que el camino recorrido, los conocimientos adquiridos y decir, a ver, pues si llegaron esas oportunidades, van a llegar van a otras, llegar ¿cómo hay otras, que no? exacto. Y voy a ser capaz de tomarlas y lo voy a dar todo y donde sea, y si es aquí, en México, en China, en donde sea, el propósito es uno y el Sí. objetivo es uno y céntrate en eso, ¿no? Entonces eso, digo, no me arrepiento de haber vivido esa experiencia, era necesaria, y hoy por hoy, digo, en ese momento me llenó de mucha fuerza, ¿no? Sí, era como que, digo, yo también, hay un video que se llama de Michael Rocking, el arquitecto, que se llama un comercial de Caminando con Gigantes. Pero algo que que se me ha quedado grabado mucho, es que una parte del video dice como que nunca sabes cuál es el paso que sabes que te va a dar el vértigo para agarrar vuelo y hacer lo que sigue, ¿no? Entonces, digo, para mí siempre que pasa como un punto importante es como que, sí, sí, ese es el paso que como que te da el Que necesito, impulso, ¿no? ajá, Ajá. pero que creo que conforme va pasando el tiempo vas pensando, o sea, no es solo obviamente un paso, o sea, es como la combinación de varios obviamente los que van haciendo el camino, ¿no? Sí. Pero no sé, creo que cada quien nos aferramos a nuestras propias ideas que nos van ahí como que empujando y es parte Sí, de la individualidad que tenemos cada quien, ¿no? sí, así es. No sé, es parte de De lo la vida. bonito. Ya mencionaste a alguien que fue una inspiración para ti, ¿no? Pero aparte del arquitecto, o bueno, incluyéndolo, pues, ¿qué personas fueron las que fueron influyendo en ti en general? Ya fueran profesores, fueran jefes, o sea, ¿qué personas fueron como moldeando así como el camino al que llegaste? ¿Qué tú dirías? Podría decirte que de inicio mi papá, sin duda alguna, en medio de toda nuestra historia de familia y demás, eh, y de estas situaciones de tener a lo mejor una vida un poco segura, que digo, siempre él ha sido muy trabajador y gracias a eso tuvimos ese periodo de estabilidad en la familia y después tener como esta incertidumbre en cuestión económica. Él nunca planteó esto hacia mí como una ley, pero yo así la entendí. Y siempre fue, si no está frente a ti, consíguelo. Okay. Si las posibilidades te dicen que no, haz que sea un sí. Y lo voy a resumir a un pequeño, o tratando de explicarlo mejor a un pequeño acontecimiento. Estando en la secundaria, el profesor de un dibujo técnico nos dejó de tarea hacer un isométrico. Y no recuerdo muy bien cuál era toda la situación, pero sí recuerdo que mi papá no había podido darme dinero para comprar el material para hacer el isométrico y yo también como que no quería insistir y pues yo me puse como muy triste porque ya no iba a poder cumplir con la tarea y demás. Entonces, estando en esa situación, mi papá de repente voltea y me dice como de, no puedes no llevar la tarea, resuelve. Sí, sí. Entonces para mí fue, ok, ¿qué hago? Y él tenía su taller de carpintería en la entrada de la casa. O sea, era un solo acceso, pero en una sección estaba su taller y ya podías entrar a nuestra casa. Y veo como pequeñas tablitas y dije, bueno, quizá con esto puedo hacer yo un isométrico. Las tomé, las encajé, las pegué y pues hice mi tarea, ¿no? Estaba yo muy triste y muy avergonzada porque iba a ser la niña que no había podido llevar su tarea como todos los demás. Y recuerdo haber guardado, era una pieza sólida de madera, la guardé en mi mochila y no la quería sacar. Entonces todos los compañeros estaban presumiendo su tarea. Era de que, mira, yo la hice de color azul y yo la hice de color rosita, ¿no? Y yo estaba de que, quiero que me digan que la saqué, ¿no? Cuando llegué a la clase, pues ya no tenía opción, tenía que sacar mi pieza.
y la saco y todo el mundo hizo ¡wow! Y para mí fue así de, no sé, yo esperaba que todo el mundo se riera de mí o algo, ¿no? Y el profesor la ve y dice como que, qué padre, ¿dónde la compraste? Y yo, no, le dije, yo la hice. Dije, lo que pasa es que mi papá es carpintero y pues él tenía eso y pues yo la hice. Entonces saqué yo a la máxima calificación, todo el mundo súper admirado, todo el mundo quería ver mi isométrico de madera. Y a mí se me quedó muy grabado eso, el decir, si no se puede, resuelve. Si es un problema, resuelve con lo que tengas. Y también sembró en mí esa satisfacción de hacer algo único. Entonces, a partir de ese momento yo me convertí en una persona que anhelaba eso, ¿no? Es decir, yo voy a hacer las cosas diferentes a todos los demás. Y me he puesto muchos retos bien complicados. De hecho, hoy por hoy mi papá es como, digo, por Dios, ya, basta, ¿no? ¿En qué momento se ha de tener? No puedes hacerlo más sencillo, creo un monstruo, ¿no? Es lo que te iba a decir, como que todo esto viene de tu consejo, ¿no? Exacto. Tienes que vivir con ello. Sí, y con eso muchas cosas. De la universidad recuerdo que cuando nos hicieron con el arquitecto que vas a hacer la intervención de una llanta, yo llegué a la casa y mi papá como, pues haz un sillón, haz un columpio. Y yo, no, voy a hacer una flor. Sí me acordaba entonces, dije, estoy casi seguro que era una rosa. Era una rosa. Sí me acuerdo, sí. Sí, y mi papá así como de, no se puede. Y era un no se puede. Y yo, ¿cómo de que no? A mí me tienes tratando de cortar una llanta. Yo acá terminé toda cortada hasta que mi papá ya vio que no me iba a rendir. Yo creo que dijo, ya necesito ayudarla. Y sí, mi hermano y mi papá me ayudaron. Y al final, pues, logré construir la rosa, que ganó uno de los primeros lugares en ese Sí, estaba concurso. muy bonita. Y es eso, o sea, al final, él fue quien me inspiró a construir esa parte de mí. Es decir, no sé cómo, pero lo vas a resolver. Okay. Y con lo que tengas, y tratando de que sea algo que trascienda. Okay. Y después de eso, después de mi papá, definitivamente el arquitecto Fidel, que fue, te digo, mi maestro, es una persona muy empática, no solamente con los colaboradores, con los trabajadores, con su familia, con todo el mundo. Es una persona muy cariñosa, de verdad, yo podría decir mil cosas buenas de él, lo admiro muchísimo y hoy por hoy que ya mi camino es más independiente, también veo en él un respaldo, ¿no? Pues ya, de alguna manera, ya tengo yo ahora mi empresa y siempre acudo a él, ¿no? Siempre cuando de repente sí se me traba algo y él es una persona que está muy abierta a sí, es bueno tener ese respaldo, como dices, ¿no? Así es. Entonces, yo podría resumirlo a ellos dos. Claro, en el camino me he topado personas maravillosas. Amigos así entrañables, que son mis mejores amigos. Hace poco también fui a visitar a un amigo que es sacerdote, que me ayudó mucho en la primera etapa de mi vida. Sus consejos, su acompañamiento. Y junto a él se dio esa etapa de que yo construí esta idea de lo que quería hacer y por qué me quería dedicar a eso. Y compartírselo ahora. Decirle, ya soy una arquitecta, ya estoy logrando esto y voy por esto y que él se ponga feliz también es maravilloso. Qué bonito, ¿no? Volver y decir que claro. sí voy por el camino que quería y lo estoy logrando, ¿no? Así y lo es. que falta, ¿no? O sea, estoy en esto, pero todavía lo que falta, ¿no? Por recorrer. Sí, entonces podría resumirlo a esas tres personas. A ellos tres. Y ya para cerrar. Ajá. Sí. Es que, ¿por dónde preguntar? Pero. O sea, sí. Digo, porque pues tu historia sí es un poco. Bueno, todos tenemos. Es más, ni siquiera sé que es una historia común, ¿no? Sinceramente. Porque todos tenemos. A todos nos ha pasado. Todos hemos vivido etapas de maneras diferentes, aunque fuera la misma, por así decirlo, por el mismo camino. Pero bueno, la primera pregunta es como, ¿qué le dirías a alguien que quisiera estudiar arquitectura? Así como que alguien, porque sé que no se escuchan, personas que quieren estudiar. Entonces, sí, como que si quisieran entrar y, pues sí, ¿no? Que a lo mejor, digo, porque tu etapa fue como de muchos cambios, difícil, ¿no? Fue como, te digo que para muchos fue como que, ay, para solo la etapa de la universidad, o sea, para ti fue un cambio completo, o sea, para alguien que estuviera como específicamente en una situación muy similar a la tuya, ¿a qué le dirías? ¿O qué palabras te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estabas pasando como por ese proceso? ¿Qué ánimos, qué palabras, qué
te hubiera gustado escuchar? Mira, de manera general, a cualquiera que esté tomando una decisión, vaya, de repente escuchamos como, bueno, no importa si no le atinas a la carrera en la que vas a estar, puedes cambiar después, ¿no? Y es una realidad, realmente creo que todos tenemos el derecho de cambiar de opinión. Pero creo que cuando tienes un propósito claro, el camino también se vuelve claro. Entonces, lo reflexionaba hace unos días. Es como si alguien te dijera, oye, hazme una mezcla, ¿no? Y es demasiado ambiguo porque no sabes para qué quiere una mezcla. Una mezcla de concreto, ok, mezcla de concreto. Pero ¿para qué la quieres? Ajá, exacto. ¿Para colar un piso o para pegar un blog? Uh-huh. Porque ambas cosas son una mezcla y son concreto, pero tienen un propósito distinto. Es el mismo elemento, pero compuesto Así diferente, es. ¿no? Entonces, en la medida en la que tengas claro cómo quieres vivir tu vida, vas a tener más claro el camino que seguir. Entonces, más que cuestionarte en dónde voy a ganar más dinero, o qué va a ser más sencillo, o es que me gusta dibujar, o me gusta esto, es preguntarte quién quieres ser realmente en este mundo y en esta vida, ¿no? Okay. Y en el hoy, ¿no? Si hoy tuvieras la oportunidad de convertirte en la persona que quieres ser, ¿quién serías? Okay. Hay un ejercicio que hace poco lo hice en un momento donde yo necesitaba acomodar mis propósitos, tenerlos un poquito más claros. Dice, si alguien me preguntara en un futuro o me presentara, ¿no? Como de, a continuación, ¿cómo me gustaría que me presentaran? Okay. Que dijeran, la arquitecta, la maestra, la mamá, la hermana, la amiga, okay. ¿Cómo quieres ser presentada, no? Y en la medida en la que cómo te visualizas a futuro, significa, te vas a tener más claro hacia dónde tienes que caminar. Sí. Digo, si quieres ser una maestra, pues es evidente que tienes que entrar a una escuela donde te enseñen a ser maestra, ¿no? Sí. En particular de arquitectura, definitivamente creo, y voy a lo mismo, creo que es como todo, tienes que amar lo que haces. Porque cuando haces algo que realmente no estás convencido de querer, es bien fácil renunciar a eso, cuando las cosas se ponen difíciles. Y se va a poner difícil. Sí. Estudiar una carrera no es sencilla, aunque te digan que mercadotecnia es lo más fácil, no es sencillo, porque ya estás gastando parte de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero en eso. Y tienes que conseguirlo para poder pagarlo. Entonces, dedícate a hacer y a construir quién quieres ser el día de mañana. Y mantente firme en eso. A pesar de las adversidades, si es lo que quieres, vas a tener la fuerza para mantenerte firme. Sí, tú vas a saber qué camino, ¿no? ¿Qué dices? Es válido cambiar de opinión como todos y moverte, pero tú sabes cuando vas en el camino correcto. O tienes más el corazón, no dices como que es que sé que es por aquí. Y se vuelve menos complicado también cambiar de camino cuando tienes el propósito. Okay. Que dices, bueno, no era por aquí, pero ya sé que voy para allá. Entonces no importa, el otro me lleva, ¿no? Sí. Puedo, a lo mejor, como, no sé, tomando de referencia a tu historia, decir como que te fuiste 2 meses o un poquito más a vivir en Nayarit. Pero esa curva fue necesaria como para ver el panorama, ¿no? Por así decirlo, como que fue parte del camino. O sea, tuviste que haber pasado por ahí, si no estuvieras a lo mejor la mentalidad que tienes ahorita, hoy en día, ¿no? O sea, fue parte de ese proceso. Sí. Y ya, ahora sí, la última pregunta. Digo, no sé por qué yo la pienso mucho, pero sobre los trabajos y cómo pues, ahorita que tienes tu empresa o ya estás de una forma más independiente, creo que fue parte de haber hecho eso que estamos platicando al principio, de que haber tenido trabajos que se dedican a diferentes áreas, porque al final, como que, pues, no sé cómo decirlo, no sé, no te vuelves un experto en todo, obviamente tú puedes hacer eso, pero tienes un contexto amplio que te puede dar, ya sea para dirigir, para hacer diferentes trabajos y demás, o sea, que también, ¿qué recomendarías como para los que van a dedicarse o que quieren emprender, por así decirlo? O sea, que les dirías como desde tu experiencia, como que eso, ¿no? De que, pues que yo tuve varios trabajos independientemente. ¿Cuál sería como tú? Mira, de inicio yo creo que el primer consejo, y que a mí me ha servido mucho a abrirme las puertas, es aprender a hacer lo que normalmente los demás no hacen. Okay. Yo te digo, amo como todas las variantes que tiene la carrera. Costos no era un área a la que yo soñara dedicarme, pero fue lo que me abrió las puertas. Y con el tiempo
le di su valor y más como por agradecimiento a eso, ¿no? A que me haya abierto las puertas. Costos y presupuestos es un área que no todo el mundo quiere hacer porque es tedioso, es un poquito complejo. Y como que no está tan romantizado, ¿no? Sí, creemos que no es tan bonito, Ajá. pero al final, desde mi punto de vista, para quien quiera por ahí aventurarse a costos, te da una posibilidad bien amplia de entender los procesos de tanto de diseño y como de construcción. No puedes, Los vuelven más realistas. claro, no puedes analizar el costo de algo si no sabes qué es ese algo. Exacto. Entonces, digo, no crean que costos y presupuestos es nada más como ver lista de materiales y sacar Y cuentas. estar marcando Ajá. cuánto. Lo es, definitivamente Es son gran actividades parte. que tienes que hacer, pero no te aísla de todo lo demás. Sí. Pero bueno, el consejo sería ese. No sé si decir vuélvete experto en algo, pero sí trata de hacer una diferencia. ¿Qué es lo que va a hacer que te contraten a ti y teniendo todos los demás, ¿no? ¿Qué vas a dar tú como plus? Y para mí fue ese conocimiento en costos. Y digo, no fue solamente Opus que aprendí en la materia que después reprobé y recursé, sino fue meterme a estudiar, ir por diplomados, investigar, conocer nuevas estrategias, practicar el programa, analizar bien procesos, o sea, fue realmente prepararme para poder marcar esa diferencia. Eso de inicio. Segundo, emprender no es siempre el mejor camino. Yo digo, tengo apenas en unos meses vamos a cumplir un año que constituimos la empresa. No quiero decir que, vaya, está todo mal, no, realmente creo que vamos caminando, ha sido un reto, ha habido muchos momentos muy gratificantes y muy buenos para nuestra empresa, pero también es difícil, es complicado y emprender no siempre es el camino. Hay muchas plataformas que ya están establecidas, que tienen muchísimo potencial y que si tienes esa capacidad de hacer la diferencia en una empresa y aportar ese plus, vaya, te puedes llevar grandes satisfacciones. No necesariamente tienes que correr el riesgo, ¿no? De ir por el emprender, porque también emprender no es para todos, y no lo digo en un sentido de que se necesite ser muy, muy virtuoso para emprender, sino que realmente es muy complejo, y más en la sociedad en la que vivimos. No todos podemos emprender, porque no habría entonces negocio, de hecho, para nadie. Entonces, si tienes la posibilidad de formar parte de un equipo, de comprometerte, de dar todo por ese equipo y por ese sueño, y que empate con tu sueño, ahí es donde tienes que estar. Cuenta, ¿no? Exactamente, tú lo vas a saber. Y hay una frase que de hecho, digo, no contamos esa parte porque también tiene una historia muy larga, pero el último año antes de que yo decida salir y que se da toda esta parte de consolidar la empresa, estuve en una empresa en donde la pasé muy bien, pero también la pasé muy mal. Y fue realmente adquirir un compromiso enorme con el equipo, con el propósito. Un propósito que después voy entendiendo que no fue compartido a todos. Y que pues parecía que, ¿sabes? Había como muchas lagunas. Y fue una experiencia muy, muy larga. Pero al final lo que hace que yo decida salir de ahí y ir por lo que realmente quiero fue, estoy gastando mi energía, mi vida, luchando por el sueño de alguien que no lucha ni siquiera por su propio sueño. Entonces, estoy dejando de luchar por el mío, por mi sueño, para luchar por alguien que no es capaz de defender su sueño. No tiene sentido. Entonces, si estás en una empresa en donde tú lo estás dando todo, pero aquel que soñó aquello no lo está dando, pues significa que no es ahí. Exactamente. Entonces, hacia ahí va el consejo, es decir, quédate en donde tu sueño tenga un sentido y en donde tenga una plataforma para poder cumplirlo. Y si no existe y si no lo encuentras por ningún lado, entonces corre el riesgo y ve tú por lo que realmente quieres. Sí, se me hace muy buen cierre ese como que pues sí, ¿no? O sea, puede haber una empresa en la que te digas, es que es lo que quiero hacer, y que empatices, es perfecto, ahí es. Pero pues sí, cierto, o sea, puede haber otro en el que digas, yo no creo que vaya a poder, o no encuentro, o no sé si haya.
déjame voy por acá, ¿no? Ujú. Bueno, muy, Sí. muy interesante. Muchas gracias por haber compartido tu historia. Sinceramente, yo no sabía, digo, es como la primera, bueno, de lo que llevamos de este proyecto. Es la primera como que no sé y no sabía qué esperar de la historia. Es como que, ok, la verdad sí me tuviste muy, muy atento a todo. Dije, oye, pues no debo perder el hilo de cómo va la historia, ¿no? Sí. Pero muy interesante, o sea, te digo, son historias que no sabemos que los otros pues vivían, ¿no? O sea, para mí fue llegar a la universidad y estar como abrumado por el tema de que a lo mejor no saber usar las escuadras y que para mí ese no era mi mayor drama, pero para ti era llegar y, güey, o sea, voy llegando de nuevo a esta ciudad, no conozco, tengo que adaptarme, yo ni siquiera quería estar aquí, ¿no? Ujú. O sea, digo, o sea, todos vivimos Sí. ese recorrido de una forma muy diferente y pues muchas gracias por compartirlo, la verdad. Esperemos que alguien la escuche que esté como en la misma, no es la misma situación, pero sí como que a lo mejor lo impulsa un poquito, es como que, mira, ella, no, a lo mejor yo no estoy tan mal, o si estoy yo a lo mejor un poquito más extremo de ese caso, mira, hubo alguien que lo hizo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Claro. Esperamos que siempre esa semillita de, no sé cómo decirlo, pero de impulso en alguien. Sí, y definitivamente, lo decíamos hace rato, creo que todos tenemos algo que contar, creo que la historia de todos nosotros y de todo el mundo tiene un significado. Yo agradezco siempre todas las plataformas, incluso compañeros o colegas que me dan la oportunidad de contar, pues de repente como instantes o periodos del camino, porque no solamente como joven, millennial, vives una realidad, también la vives como mujer, la vives, digo, en mi caso, hay muchas adversidades que uno se va topando, y siempre creo que podemos contribuir a que la vida del otro sea, pues no más sencilla, pero entre todos yo creo que siempre nos Por lo podemos menos dar un ayudar. alivio, ¿no? Claro. Mira, Entonces, el poder de las palabras yo creo, siempre creo que es muy grande y agradezco tu plataforma que nos permite compartir ahora sí que para eso es. nuestras vivencias y ojalá y crezca este proyecto, de verdad te deseo muchísimo éxito. Seguimos invitando a la gente a que escuche este podcast, me parece que es muy interesante. Y nada, pues agradecerte. Pues, Estoy muy contenta, me voy muy feliz de es haber todo, compartido. perfecto. Es lo que queríamos. También aparte de que tú vengas y los demás escuchen, que tú te sientas pues feliz de contar esa historia. Esto es lo que soy, es lo que me trajo aquí. Y esperemos que en algunos años, no sé, 5 o 10 años, escuches esto y digas, mira, cuando tenía 26, 27, mira dónde estaba, dónde estoy ahorita, ¿no? Claro. Sí, es parte de eso. O sea, esto tiene y muchos fines y no sé, algunos que me imagino, otros que no, pero esperemos que salgan muchas cosas interesantes de aquí. Pues, Perfecto. muchas gracias. Gracias a ti. Bye.